Estamos buscando una fuerza nueva, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Manda el fuego, Señor, manda el fuego de tu Espíritu. Manda el fuego, Señor, manda el fuego y quema mi corazón. Apreciados hermanos en el Señor, reciban las bendiciones de Dios. La Corporación Renovación Carismática y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a que nos sigan acompañando en las enseñanzas del curso El Poder de la Fe y la Oración de Intercesión en el Nuevo Testamento. Hoy compartiremos la enseñanza cómo crear, formar, organizar y mantener ministerios de oración de intercesión carismáticos. Segunda parte. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Queridas hermanas, queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, fraternal saludo. Oro para que nuestro Dios continúe bendiciendo su persona, sus comunidades familiares, sus grupos apostólicos, sus comunidades eclesiales, sus comunidades parroquiales, diocesanas, toda la iglesia y todo el pueblo de Dios. Dios continúe, como dice el Salmo 104:30, derramando su Espíritu, Señor, y así renovarás la faz de la tierra. Estamos reflexionando y ya terminando un libro que hemos elaborado en la Escuela de Misioneros Juan Pablo II y que se llama El Poder de la Fe y de la Oración de Intercesión de los Siervos de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y este mensaje se llama ¿Cómo organizar un ministerio de oración de intercesión carismática? Hemos dicho primero que tenemos que pedirle y orarle a Dios nos regale hoy un nuevo Pentecostés, nos renueve con el poder y la fuerza de su Espíritu Santo y recibamos lo que Jesucristo dice en Hechos 1:4-5, un bautismo en el Espíritu Santo. Pero además recibamos los carismas que son para la mayor renovación y edificación de la iglesia, para construir las comunidades cristianas. Hemos dicho que alguna vez escuché a un predicador que decía, ¿qué necesitamos para construir un edificio? Y todo el mundo dijo, pues bueno, pues el terreno, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué más? Segundo, necesitamos los planos. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Tercero, necesitamos los obreros para construir un edificio. Y bueno, y hasta ahí todo el mundo contestó. Pero, ¿y qué más necesitamos? Decía ese señor obispo, para construir un edificio. Y como que ninguno de nosotros, pues, pudimos responderle con exactitud. Dijo, precisamente, lo más importante de los obreros son las herramientas. Y las herramientas son los carismas para construir un edificio, para construir una comunidad, para construir la iglesia. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium número 12.
Los carismas son para la mayor renovación y edificación de la iglesia. Pero San Pedro también, 1 Pedro 4:10 dice, como buenos administradores de las diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según el carisma que haya recibido. Y hemos dicho que para organizar un ministerio de intercesión, lo primero es que hay que orarle a Dios para pedirle a Dios nos regale los integrantes, nos regale a las personas que van a integrar un ministerio de oración de intercesión carismático. Porque es que la oración en comunidad tiene mucha eficacia, mucho poder. Jesús, por ejemplo, dijo en Mateo 18:19, hizo una promesa: si 2 o 3 o más aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Jesús dijo, un ministerio de oración, de intercesión, tiene mucho poder. Pero también hemos dicho que para que un ministerio de oración de intercesión sea carismático, pues necesitamos algunas características del intercesor de dicho ministerio. Preferiblemente que tenga los carismas del Espíritu Santo. Personas que tengan los carismas. Y hemos dicho del carisma de la oración, hemos dicho del carisma de intercesión, hemos dicho del carisma de la fe, porque la fe es un don de Dios que se recibe por medio del Espíritu Santo, es un carisma, y hablamos desde la fe carismática. Como dice San Pablo, otros reciben el don de la fe en que actúa el Espíritu. De manera que la fe, como dice San Pablo en Romanos 10:17, viene como resultado de oír la palabra de Dios. La fe viene del cielo, la fe viene porque el Espíritu Santo nos regala el don de la fe carismática. Pero hemos dicho que la oración y la fe son la llave de oro para abrir el trono de la misericordia de Dios, para abrir la puerta del trono de la misericordia de Dios, para pedir y recibir todas sus gracias, todas sus promesas. También hemos hablado que es necesario tener el carisma de curaciones. O sea, San Pablo dice que hay que pedirle al Señor ese carisma. Y eso lo necesitamos en el ministerio de intercesión. Porque cuando vamos a orar por una enferma, por un enfermo, pues debe haber hermanas o hermanos que tengan ese carisma dado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:9 San Pablo dice, otros reciben el don de curar enfermos. Entonces se recibe poder para actuar en forma sobrenatural. A nosotros, como decía el padre Emiliano Tardif, nos corresponde orar por los enfermos, pero a Jesucristo le corresponde sanar a los enfermos. Y entonces, cuando recibimos el carisma de sanación interior y el carisma de sanación física, somos signos, somos canales, y cuando oramos a Jesucristo, vuelvo a reiterar, nosotros oramos, pero Jesucristo es el que toca y sana a los enfermos, los sana, nos sana espiritualmente. En Isaías 61, el 1 al 3, Dios dijo, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, hablaba de Jesucristo, porque Él me ha enviado a sanar los corazones rotos, a sanar los corazones heridos, a sanar los corazones atribulados, es decir, nos da la sanación interior. Pero también Jesucristo nos da los carismas en el área del poder, el poder para curar enfermos. Ese es un carisma también. Como dice el Señor, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Poder, esos son los carismas en el área del poder, para poder, cuando tengamos este carisma, orar por los enfermos, y entonces cuando hacemos una oración en el ministerio de intercesión y tenemos estos carismas, pues esto realmente es una bendición de Dios muy grande. Hemos dicho también que se necesita el carisma de discernimiento de espíritus. Este es un carisma donde se manifiesta el poder de Dios. Jesús, que dice, a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, hoy Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos regala este carisma para
como decía Jesús en Marcos 16, 17, pues en mi nombre echan fuera espíritus malos. Pero también el carisma de discernimiento de espíritu es para discernir la acción de Dios cuando viene en favor de una persona, de una familia, de una comunidad, o cuando se puede discernir también cuando es la acción del maligno que está oprimiendo a una persona, a una familia, a una comunidad, a un pueblo. Entonces, el carisma de discernimiento de espíritus. Por eso necesitamos personas que también tengan estos carismas de discernimiento de espíritus. También se necesita en este ministerio de oración de intercesión carismático, pues recibir el carisma de profecía. Porque Dios por su Espíritu Santo nos habla y nos usa como instrumentos para comunicar un mensaje que viene de parte de Dios, viene de parte de Cristo, carisma de profecía. Hemos dicho también que se necesitan los carismas de orar en lenguas, el don de hablar en lenguas, de orar en lenguas o de cantar en lenguas, que como lo dice San Pablo en 1 Corintios 12:10, otro recibe el don de orar en lenguas. Pero además de orar en lenguas se necesita ese carisma de interpretación del don de lenguas. Otro, dice San Pablo en 1 Corintios 2:10, otro el don de interpretar lo que se dijo en esas lenguas. Y Dios a través de estos carismas, de verdad que nos revela, son carismas de revelación. Son carismas de revelación. Los miembros que integran el ministerio de oración de intercesión carismático también debemos tener los carismas de revelación o de palabra de conocimiento. Revelación es manifestar algo secreto u oculto, algo que era desconocido, y eso desconocido es ahora una manifestación divina. El Señor nos revela, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10, a nosotros, sin embargo, Dios por su Espíritu Santo nos revela los misterios, los secretos ocultos, pues hasta de una persona, de una familia o del reino de Dios. Los carismas son carismas también de comunicación, que sirven para mantener la comunicación entre Dios y el hombre. Esa comunicación va en dos direcciones. Una, Dios comunica su voluntad, sus deseos, sus planes, da sus inspiraciones, influye en las conciencias de los hombres. Y la otra, el hombre habla con Dios por el don de la oración en lenguas. Los carismas de revelación. Los carismas de revelación, entre otros, son pues la palabra de profecía, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, también se llama de ciencia, penetración de misterios, carisma de las visiones, son carismas de revelación. Dios, como dice San Pablo, derramaré sobre mis siervos y mis siervas. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Hechos 2, 17 al 18. Carisma de visiones, de sueños, carisma de discernimiento de espíritus, carisma de lenguas, ya dijimos, de interpretación de lenguas. Queridas hermanas, queridos hermanos, estamos hablando de la conformación de un ministerio de oración, de intercesión carismático. Significa que debemos pedirle al Espíritu Santo, debemos recibir, debemos tener los carismas para ponerlos al servicio en el ministerio de oración de intercesión carismática, al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Quiero referirme un poquito, porque hay veces llega mucha gente a pedir oración por las personas y hay veces llega mucha gente oprimida por la acción del maligno. Por eso debemos tener, como dice Jesucristo en Hechos 1:8, al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder de Dios, el poder de Cristo, la fuerza de Dios. ¿Para qué? Para ser instrumentos en las manos de Dios
y así orar por las personas que están bajo la opresión del maligno. San Pedro, en Hechos 10:38, nos habla de esa oración que hacía Jesucristo, del ministerio de Jesucristo, Hechos 10:38, y nos dice así: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Pero hoy Jesús continúa derramando el poder para poder ser instrumentos usados por el Señor en sus manos, para poder liberar a las personas que están bajo la opresión del maligno. Pero también ese poder, esos carismas que el Señor nos regala, también es necesario orar por las personas que están bajo la esclavitud del pecado, porque Jesucristo dijo: todos los que pecan son esclavos del pecado. Pero si el Hijo de Dios los libera del pecado, que a ustedes los hace esclavos, ustedes serán verdaderamente liberados y vivirán la libertad de los hijos de Dios. O sea que es necesario orar para que el Señor nos libere de la esclavitud del pecado. De manera que todos estos son los carismas que el Espíritu Santo da, que da para quienes integramos un ministerio de oración de intercesión carismático. Además de todos estos carismas del Espíritu Santo, se necesita que estas personas estén formadas, es decir, sean idóneas para formar este ministerio. Es decir, tener en cuenta que Dios nos eligió desde la eternidad. Segundo, nos llamó. Tercero, nos instruyó, nos dio una formación. Somos personas idóneas. Cuarto, el Señor nos ungió con su Espíritu Santo. Y quinto, el Señor nos envía a ser instrumentos para orar por nuestras hermanas y hermanos que reciban las gracias y bendiciones de Dios. También se necesitan tener en cuenta personas que hayan sido renovadas por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que como dice Jesucristo en Hechos 1:4-5, que hayan sido bautizadas en el Espíritu Santo. Además, también podemos decir que hayan recibido un Pentecostés personal. Esas son las personas que necesitamos para que integren este ministerio de intercesión carismático. Y por otro lado, que den testimonio de vida, con su vida, con sus hechos, con sus palabras y con el poder de la palabra de Dios. Queridas hermanas y hermanos, hemos hablado del poder de la fe y de la oración de intercesión de los siervos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una de las mayores necesidades de la iglesia a nivel también personal. Las mayores necesidades de las comunidades familiares, de las comunidades eclesiales, de las comunidades educativas. Una de las mayores necesidades de los grupos apostólicos, de las comunidades de renovación carismática católica, de los grupos de oración carismáticos. La importancia, hermanos, de la oración de intercesión. Su Santidad Juan Pablo II, en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, hacia el tercer milenio, hablando de la importancia de la oración en comunidades, dijo estas palabras: queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se expresa solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el arrebato del corazón.
Sigue diciendo el Papa, una oración intensa pues, que sin embargo no aparta el compromiso en la historia, abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Pero el Papa dice estas palabras, pero se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar la vida. Hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta, de alguna manera, en un punto determinante de toda la programación pastoral. ¿Cuánto ayudaría no solo en las comunidades religiosas, sino también en las parroquias? Nos esforzaríamos más para que todo el ambiente espiritual estuviera marcado por la oración. Lo demuestra la experiencia cristiana de tantos grupos comprometidos cristianamente, incluso con una buena representación de seglares. Es la invitación del Papa Juan Pablo II en su carta apostólica Nuevo Milenio Ineunte, es decir, hacia el tercer milenio, hablando de la importancia de la oración, de intercesión de la oración en comunidades. Queridas hermanas y hermanos, al hacer oración de intercesión, todos debemos tener en cuenta las promesas de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y las promesas del Señor para pedir y recibir todas sus gracias. El Evangelio de San Mateo, capítulo 20, verso 21 al 22 dice, Jesús dijo, yo os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Y termina diciendo Jesucristo, y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Pero también Jesús dijo en Mateo 18, 19 al 20, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O también como Jesucristo dijo en el Evangelio de San Marcos 11, 24 al 25, por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Además, Jesús dice en Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Y Jesús dice en Juan 15, 7, es una promesa bella, si permanecéis en mi palabra, en mí, es decir, si ustedes siguen unidos a mí y no se olvidan de mis enseñanzas, de mis promesas, pidan lo que quieran y se les daréis. O también como dice Jesús, Juan 14, 13 al 14, en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y obras mayores aún, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Pero Jesús también proclama esta misma verdad y confirma esta verdad en Juan 16, 23 al 24. Aquel día ya no me preguntarán nada, en verdad os digo, lo que pidáis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora, nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado.
Y termino esta enseñanza y estas enseñanzas de este libro, con esta enseñanza cuando Dios habló a través del profeta Isaías, y Dios dice, antes que me llamen, yo responderé, aún estarán hablando, y yo los escucharé. Queridas hermanas y hermanos, Dios es nuestro Padre, nos ama y nos quiere, pero debemos ser sencillos y humildes, reconocer que Él es nuestro Padre hacedor, y que en el corazón de Él, en las manos de Él, están todas las gracias, todos los beneficios, todas las bendiciones, todas las manifestaciones de su amor, y que sin Él no podemos hacer nada. Sin Jesucristo no podemos hacer nada bueno. Si no contamos con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con la Virgen María, no podemos hacer nada bueno. Hermanas y hermanos, quiero terminar este libro y estas enseñanzas con una oración a nuestra patrona, la Virgen de Monguí. Oh tierna y cariñosa Madre de Monguí, con la confianza con que un hijo acude a los brazos de su buena madre, nos acercamos a vos para ponernos una vez más bajo la tutela de vuestro gusto patrocinio y consagrarnos enteramente a vos. Sé que nos amáis, Madre Dulcísima, sé que queréis y tenéis todo poder para remediar todas nuestras necesidades. Sé que os interesáis por nuestra felicidad espiritual y temporal. Qué cosa más agradable para nosotros que podernos consagrar en tu voz, recibiendo pues por la intercesión del glorioso patriarca San José, bajo vuestro amparo y protección. Disponed de nosotros como os agrade. Remediad, Señor, a todas nuestras necesidades y las de todas nuestras familias. Atended con solicitud nuestros clamores y todos los que hayan de acudir a vos, y portaos en fin con nosotros como verdadera y cariñosa Madre, para que en medio de tantos trabajos y tribulaciones que se experimentan en este valle de lágrimas, merezcamos vivir y morir cobijados con tu santísimo manto y repitiendo vuestro dulce nombre, junto con nuestro amantísimo Hijo, de tu esposo, no sé. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pido a Dios que los bendiga a todos, y yo, como Dios le dijo a Moisés, bendice a tu pueblo, y yo humildemente en el nombre de tu Hijo, de Jesucristo, los bendigo, con la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu de Dios lo que se siente con su poder. Él desciende, que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder. Que venga, que fluya con todo su poder.